Eso, pues, sería importante dar con las claves de aquello que os interesa o que os lleva a preparar una oposición de esta naturaleza. A mí me parece muy interesante lo que ha planteado. Perdón, es que había aparecido un texto, pero no. Lo que ha planteado Anabel, porque no sé si es vuestro caso, tal vez no, pero es frecuente que se prepare o se hable de las oposiciones desde el punto de vista del proceso selectivo. Y obviamente es importante, pero es que unas oposiciones, un proceso selectivo, da lugar a un trabajo que dura mucho más tiempo de lo que dura la preparación. Y normalmente no se suele tener muy claro para qué sirve aprobar una oposición. Quiero decir, esta oposición en concreto, otras igual puede estar un poco más claro. Entonces, claro, no podemos hacer una especie de votación por aquí ni nada parecido, pero yo simplemente. A ver, alguien ha dicho buenas tardes, por ahora no se oye nada. Sí, pero hay 34. O sea, ahora ya se oye bien. Silencio, entonces Vale. ahora supongo que... Vale, bueno, si hay problema, decís, por favor. Vale, entonces, buena parte del interés que tiene esta carrera esta posición, pertenecer a este cuerpo, es que desarrolléis un trabajo que guarda una íntima relación con las titulaciones que muy probablemente habéis estudiado. Supongo que aquí puede haber alguien que no sea de las carreras de política, sociología y demás, pero supongo que la inmensa mayoría será gente de estas carreras. Entonces, es difícil encontrar un ámbito en el que podáis proyectar o desarrollar vuestra carrera. Esto me parece un punto esencial. Si además os han gustado dentro de las carreras todo lo que tenía que ver con el ámbito del sector público, políticas públicas, y depende también cuál sea el ámbito, incluso el tercer sector, pues otra vez más tenéis el lugar idóneo para el desarrollo de vuestras carreras. Además, con una variedad temática. Con temática quiero decir que no hay por qué, obviamente, desarrollar vuestra carrera en el lugar en el que se accede. De hecho, el primer puesto que se desarrolla en la administración o que se desempeña normalmente no, suele ser el que se ofrece después del curso selectivo, y después lo que os ofrecen son puestos, bueno, pues que no es que sean de un interés elevadísimo, y normalmente se suele estar unos meses en ese destino hasta que se busca uno que se ajuste más a vuestras expectativas, a vuestros gustos o a vuestras necesidades. Y el trabajo es sencillamente apasionante. Básicamente, en este nivel de administración lo que se hace es contribuir al diseño de las políticas públicas. Me imagino que quien más, quien menos ha pasado por asignaturas de políticas públicas. Igual conmigo, alguien en clase. No sé si hay alguien que me conozca de clases o a quien haya dado clase. Bueno, si hay alguien, pues que lo comente. Vale, entonces, si os gustaron las asignaturas de políticas públicas, pues este es el lugar. Desde la fase de definición de la política pública, normalmente llega alguien pues con un mandato político, y esta persona suele tener unas determinadas ideas, pero al inicio de cada legislatura eso se tiene que plasmar en unas determinadas líneas estratégicas, en unas políticas que necesitan el apoyo de ese nivel de administración pública, que es el que ocupan las personas que aprobamos estos procesos selectivos. Es la franja entre, pues en todos los niveles que hay en la administración, entre el nivel 25 y el nivel 29, más o menos. Entonces es quienes están más directamente en relación con el poder político, traduciendo cuáles son sus proyectos, sus ideas, sus ocurrencias a veces, pero también en la parte de la organización administrativa que no es que permita, es que es la que posibilita que todas esas políticas se lleven a cabo. Entonces, ese punto de encuentro entre la lógica burocrática y la lógica política, si habéis disfrutado de la carrera, se va a disfrutar necesariamente porque va a ser vuestro día a día en el trabajo y resulta apasionante. Al margen está el ámbito concreto en el que lo desarrolléis. Supongo que quien más, quien menos tendrá claro, o al menos una idea sobre el sector en el que le gustaría desarrollar su carrera. A veces hay ideas iniciales que pues no tienen que ver luego mucho con lo que es la carrera profesional. Puede ser que se tenga idea de, qué sé yo, asuntos sociales, pero después, por lo que sea, llama la atención algo en medio ambiente o en educación o en sanidad o en donde sea.
y se descubre una nueva vocación, pero en cualquier caso con el elemento común que os comentaba, es decir, la idea de ser el nivel de administración que pone en contacto tanto en sentido vertical como en sentido, verticalmente, tanto en sentido descendente como en sentido ascendente, a nivel político con la propia administración. De forma que no penséis tanto en un nivel funcionarial que esté plenamente inserto en esa lógica repetitiva que podemos tener más asociado a un trabajo rutinario o poco estimulante, porque todo lo contrario. O sea, la administración ha cambiado mucho, pero es que incluso en lo que no ha cambiado, en los niveles de administración a los que da acceso a la pertenencia a este cuerpo, no se trata de ese trabajo. Luego, si queréis, entramos en más detalle en cuanto a las funciones que podéis desarrollar. Así que vamos, pues me parece importante empezar por ahí, vamos por lo que normalmente se suele hablar, o vamos a hablar de lo que normalmente se suele tratar, que es cómo es el proceso selectivo. Tal vez alguien, veo que hay notas en el chat, entonces, si os parece, vamos avanzando en la presentación y luego hacemos revisión de todas las preguntas, los comentarios, ¿vale? Y voy respondiendo si cabe globalmente y si no, de forma individualizada. En cuanto al proceso selectivo, hay algo que es importante tener en cuenta y es que exige trabajo, exige dedicación. Entonces, como hay tanta gente por aquí, pues supongo que habrá, bueno, pues una casuística enorme. Con esto quiero decir que habrá gente que tenga que compatibilizar la preparación o querrá compatibilizar la preparación de esta oposición o de este proceso selectivo con otro trabajo. Y esto entiendo que nadie lo hace por gusto, lo hace por necesidad. Si me preguntáis si es posible, sí, lo es. Pero hay que saber cómo hacerlo, porque preparar en bruto una oposición de esta naturaleza, teniendo el desgaste físico, pero también intelectual, de otras 7 u 8 horas de trabajo diarias, es complicado. Entonces esto requiere, es posible, pero requiere, bueno, algunas estrategias, requiere una determinada metodología, que no es la misma que que supongo que también habrá gente con este perfil, acaba de terminar la carrera y se puede permitir, bueno, pues una cierta libertad de horario, se puede dosificar, puede tal vez hacer algo de deporte, puede, bueno, digamos, tener una preparación algo más convencional. Si se tiene esto en cuenta y tenéis las condiciones, voy a ir respondiendo algunas preguntas que suelen surgir en este tipo de encuentros o este tipo de presentaciones. Creo que sería prudente que contarais con un mínimo de un par de años de preparación. Digo preparación desde que empezáis a leer la primera hoja del primer tema hasta que ya estáis en una dinámica de exámenes, porque el propio proceso selectivo suele durar aproximadamente un año. Desde que se hace el primero de los ejercicios hasta que se hace el último puede perfectamente pasar un año, durante el cual obviamente se sigue estudiando. Entonces, algo que no es, diría, ni demasiado optimista ni tampoco demasiado pesimista es contar con 2 años de preparación sin exámenes y a partir de ahí presentados a la primera convocatoria y una convocatoria durante la cual seguís estudiando. Entonces, que a los 3 años podáis tener preparada la oposición y, quién sabe, probablemente también aprobada, es un escenario factible. Lo que ocurre es que esto también depende de que coincida con el propio calendario de convocatoria de procesos selectivos. Quiero decir, ahora mismo ha terminado un proceso selectivo. Si parte o gente que esté ahora aquí decide preparar las oposiciones, probablemente empiece a prepararla cuando también empiece el siguiente proceso selectivo. No sería un mal escenario, de hecho sería bastante bueno, porque este proceso selectivo es imposible que lo aprobarais. Aquí no hay suerte, ni lotería, ni nada, es absolutamente imposible. De forma que podréis tranquilamente, durante todo el tiempo que dura el proceso selectivo, que empiece dentro de unos meses, preparar la oposición, que ya os digo que mínimo es un año, para que cuando se convoque la siguiente, que entre la convocatoria y la realización del primer examen suelen pasar unas fechas, o sea, suelen pasar unos meses, pues es probable que estuvierais en condiciones por lo menos ya de abordar el primer examen, no digo con garantía de éxito, pero sí digo con alguna posibilidad de sacar una nota suficiente como para pasar el corte y hacer ya el segundo y el tercero, cuarto, y quién sabe si aprobar todo el proceso, porque a partir de ahí se abren muchas posibilidades. Con una ventaja que tiene esta oposición, que no tienen otras,
Y es que aquí hay una especie de premio de consolación que son las interinidades. Sobre las interinidades, lo comento ya porque son temas que van surgiendo. Me parecen delicadas, porque es cierto que como premio de consolación es estupendo. Dice, bueno, no apruebo, pero si saco una nota aceptable, pues puedo desempeñar un trabajo, puedo ocupar un puesto de trabajo en la administración pública muy similar al que aquel al que accedería si hubiese aprobado. No he aprobado, pero bueno, al menos tengo unos ingresos y una cierta normalización en mi vida. El problema, y es por esto por lo que puede ser engañoso y puede ser complicado, delicado, es porque no resuelve vuestra situación laboral. Solo la resuelve de forma transitoria. Insisto, consuela. No es o apruebo o no tengo ingresos. Hay un trabajo, pero es un trabajo que es una interinidad que se desarrolla o se puede desempeñar durante unos meses, si tenéis suerte, durante incluso años, pero que en algún momento acaba. Y sin embargo, tenéis que seguir preparando a la oposición. Entonces os encontraréis con lo que decía al principio, la necesidad de aprobar una oposición, por tanto, de estudiarla, pero con 7 horas, 8 horas diarias de trabajo, lo cual no siempre es fácil, porque habrá puestos en los que tengáis mucha suerte y digamos que el nivel de desgaste mental, intelectual, es leve, entonces digamos que podéis llegar con toda la frescura a estudiar por la tarde, pero habrá otros en los que no, que haya bastante exigencia o muchísimo trabajo y os cueste llegar a casa, comer o a la biblioteca o donde sea y ponernos a estudiar inmediatamente. Es complicado. Entonces, la interinidad, lo digo por si es uno de los aspectos que más os llama la atención, está muy bien, pero no os animaría a, como hace alguna gente, preparar el examen con la idea de aseguraros la interinidad, es decir, preparar la oposición en modo test y ya está, porque lo que queréis es aprobar el test. Cuesta. Después, aunque como se suele decir popularmente, ya se ha metido a la cabeza de la administración, eso ni da puntos ni vale de nada de cara a un proceso selectivo completo y, sin embargo, estudiar cuesta mucho más que cuando podéis dedicar más tiempo. Esto al margen de las circunstancias particulares, que obviamente serán muy variadas y luego si alguien las quiere comentar, lo vemos. De forma que tengo que hablaros ya de en qué consisten estos exámenes. Estos exámenes, el primero de ellos consiste en un test referido al... Bueno, las preguntas van dirigidas a los distintos bloques del temario, que tenemos la enorme fortuna, enorme, de que se corresponden básicamente con asignaturas que hemos visto en la carrera. Y esto es una ventaja inimaginable, porque para gente que ha estudiado políticas o sociología, antes esto era impensable, con oposiciones de corte puramente jurídico, pues podíamos haber disfrutado mucho de la carrera, pero que esta tuviera una aplicación práctica a la hora de preparar oposiciones tendente a cero. Sin embargo, ahora, desde hace ya bastantes años, estamos en la situación completamente contraria. Prácticamente lo que hay que hacer es volver a aplicar, hacer una especie de reválida sobre los contenidos de la carrera en la oposición. Y esta vez ya no tendríais el título, si ya lo tenéis, sino que lo que tendríais es un trabajo, y un trabajo que os digo es apasionante. Entonces, si habéis disfrutado la carrera, os animaría a sí tener un temario. Veo que hay alguien que está por aquí haciendo algún comentario en el chat sobre el temario, pero también, ¿por qué no?, complementar ese temario con vuestros propios apuntes, con bibliografía, con esquemas que os hayáis hecho, porque siendo los mismos contenidos no hay nada, digamos, no hay un temario oficial, hay temarios bien hechos, mal hechos, pero por ejemplo en sociales, bueno, pues sabéis que la burocracia se puede desarrollar de distintas formas. Y por si alguien se lo pregunta, que también estas preguntas suelen salir, estas cuestiones suelen salir, no hay un temario oficial. Es decir, no hay unos contenidos mínimos que necesariamente deba recorrer cualquier tema que elaboréis. Si se habla de burocracia, pues me parece necesario hablar de Weber, parece. Pero dentro de esto los enfoques pueden ser diversos y bueno, pues se puede tratar otro conjunto de teorías y demás, traer más los temas hasta la actualidad, en fin, que los abordajes son distintos. Entonces, insisto, si os ha gustado la carrera, creo que es algo
fin, bastante positivo como elemento diferenciador con respecto a otras oposiciones. El segundo ejercicio es un tema de composición que está relacionado con temas de actualidad y que requiere que se controle el temario, pero no es o no necesariamente debe ser responder o poner por escrito uno de los temas de la oposición, sino más bien interrelacionar uno o varios temas de la oposición con temas de actualidad o temas generales. Con temas generales quiero decir, pues la mítica reforma del Senado, pues puede ser un tema que entre o poner esto en relación a la reforma del Senado con la distribución territorial del poder o cuestiones similares. El tercer examen que se hace, si el tema de composición se hace el sábado, el que os voy a decir ahora, que es el caso práctico, se hace el domingo. La lectura es conjunta, pero son dos notas diferentes. Esto es algo que a veces la gente confunde, de forma que por una parte está el tema de composición, por otra parte está el caso práctico y son dos exámenes diferenciados que hay que trabajar de forma diferenciada. En el caso práctico suele ser o bien un supuesto de una política pública o el desarrollo de una actuación concreta, elaboración de indicadores, planteamiento de objetivos estratégicos, es decir, puede ser muy diversa la temática, el enunciado, pero siempre relacionado obviamente con lo que será vuestro desarrollo profesional. Y el cuarto el cuarto ejercicio es el que normalmente se suele trabajar desde el primer día en las academias, aunque aquí en el colegio no lo hacemos así porque hay que trabajar con todos y hay que dar a todos ellos la misma importancia. Este cuarto examen es el mítico examen de las exposiciones orales, lo que coloquialmente se dice como cantar temas. Hay que exponer 5 temas oralmente que extrae la propia opositora, el propio opositor, y los expone ante un tribunal durante 1 hora, de forma que hay que hablar 12 minutos y algo sobre cada uno de ellos hasta completar algo que tiene que ser mínimamente solvente en cuanto al contenido de cada uno de los temas y en los que haya una homogeneidad. Si se clavan 12 minutos y medio en cada uno de los temas y están todos con un nivel de contenido y de precisión, perfecto. Pero, bueno, esto no siempre es así, entonces es algo que hay que trabajar, porque el examen oral es un mundo en sí mismo, es algo que no estamos, al menos en España, no hay mucho hábito de realizar exámenes orales y requiere que se trabajen muchos elementos que se entrenan aquí en el colegio. Con esto quiero decir, por ejemplo, lo hemos estado hablando en la sesión de trabajo que hemos tenido ahora con el grupo actual, en un examen en el que la opositora o el opositor está hablando durante 1 hora, pasan muchas cosas. Quiero decir, puede haber momentos de euforia porque veas que las bolas que has sacado, los temas que has sacado, bien, que los controlas. Puede haber un momento también de cansancio, puede haber algún momento en el que te quedes en blanco. Puede ser que, bueno, pues alguna circunstancia te distraiga, pues porque se apague o se caiga algo o te tires el vaso de agua encima. Bueno, este tipo de cuestiones que pasan. Entonces, manejar toda esta incertidumbre, este tipo de circunstancias es importante y es parte de lo que trabajamos aquí, por lo cual no simplemente se trata de tengo un temario, me lo estudio, lo reproduzco. Yo os diría, ojalá fuese tan fácil, sino que hay determinados aspectos que hay que trabajar haciendo simulacros, haciendo ficciones de lo que pueden ser exámenes, y eso es buena parte del trabajo que hacemos aquí, pero no solo. Ya os digo que por una parte está la preparación de los 3 primeros exámenes, el test, el tema de composición y el caso práctico, que, bueno, como podéis entender, es algo un poquito más convencional, pero por otra parte está la preparación del oral, que se hace desde el primer día que os inscribís porque es aquello en lo que menos hábito hay y que también es más específico en cuanto a la preparación de una oposición. Es algo que os puede resultar extraño, incómodo. Con extraño quiero decir que es muy poco habitual, así que saber manejar adecuadamente todas las coordenadas, todas las claves de ese ejercicio es algo bastante importante. Después de estos 4 exámenes, insisto que la gente piensa que son 3, son 4, que el tema de composición y el caso práctico son exámenes distintos. Después de esto hay hasta ahora un examen voluntario de idiomas, voluntario y de mérito. Digo hasta ahora porque parece
o hay posibilidad de que este examen voluntario de mérito deje de convocarse, precisamente por este carácter voluntario que tiene. Cada vez es más frecuente la necesidad de manejar idiomas en el puesto de trabajo a diario, pero esto de momento no se entiende que deba traducirse en la realización de una prueba obligatoria. Así que ya os digo que incluso pasa de ser voluntario de mérito a puede que ni siquiera hacerse, pues que sea la opositora o el opositor quien deba trabajar los idiomas para que en su desarrollo profesional pues no tenga ninguna limitación. Entonces tenemos ya todo el proceso de preparación de la oposición, tenemos en qué consiste el trabajo al que da acceso, y a mí me gustaría ahora centrarme en algunos aspectos que suelen surgir en estas intervenciones, en estas presentaciones, y que son las que, por eso me gusta centrarme, las que tal vez no plantearíais pues de entrada. Si esto fuese pues una pregunta directa en una academia, pues tal vez no lo preguntaríais. Pero creo que es el lugar adecuado. Del tipo, ¿cuántas horas tengo que estudiar a diario? O lo del tiempo más o menos que podríais calcular, ya lo he planteado. Este tipo de historias son las que a mí me gustaría que aprovecharais, porque son las dudas que al menos a mí, cuando me vi en vuestra posición, más me inquietaban. Porque la información formal, bueno, es relativamente fácil de encontrar, se encuentra respuesta de forma, sencilla. Pero todo este otro tipo de cuestiones, los miedos, las incertidumbres que podáis tener, son las que a lo mejor estaría bien que pusierais aquí de manifiesto, porque creo que incluso poniéndolas en común podemos aclarar mucho. Entonces, yo voy a leer ahora las intervenciones que hay por aquí, si no son muchas, que no, de momento no son muchas, y bueno, fuera de la primera, que no se ve nada, si queréis las vamos leyendo conjuntamente para no tenerlas que leer en voz alta, ¿de acuerdo? Vale, entonces, María F., si eres funcionaria del grupo A1 en la AGE, creo que es un poco difícil que te compense. Obviamente la retribución sí, es innegable, es mayor en la Comunidad de Madrid. Yo lo que plantearía en tu caso no es superar el proceso selectivo, salvo que sea algo que te guste y entiéndeme, como lo digo, disfrutes. Hay gente que disfruta preparando oposiciones y que tiene 2, 3 aprobadas, si es tu caso perfecto, entonces te informo de lo que quieras, pero tal vez lo que deberías buscar es un puesto de libre designación que esté abierto a otras administraciones, que los hay. Creo que puede ir más por esa vía, pero bueno, lo comentamos. Agustín es ingeniero químico. Gestión AGA2. Espero no estar muy fuera de lugar. Vale, no estás fuera de lugar en absoluto, Agustín. Simplemente te comento, y esto es uno de los asuntos que no es que tú lo digas, no que lo hayas planteado, pero tu presentación me da pie a decirlo. El típico argumento de, bueno, ¿y si me preparo unas oposiciones teóricamente de nivel inferior y luego ya voy superando otros procesos selectivos cuando ya esté trabajando? Bueno, esto es una posibilidad, obviamente. Simplemente os digo que en mi experiencia administrativa, y llevo ya casi 20 años en la administración, no he conocido muchos casos en los que esto, que es una posibilidad, se haya llevado a la práctica. Y es lógico, cuando se aprueba una oposición, pues lo normal es que tiendes a relajarte un poco, te quitas la presión ya del estudio diario, te da más pereza, llevas una vida pues un poquito más corriente. Con corriente me refiero pues que a lo mejor el 4 de agosto no estás buscando qué bibliotecas están abiertas porque tú tienes que estudiar. Pues hombre, te gusta tener tiempo libre, poder irte de vacaciones varias semanas, quiero decir, 2, 3 semanas, como hace la gente normal, vaya. Entonces, puede ser que tú mantengas el impulso y apruebes una oposición de auxiliar y digas, bueno, pues hago la oposición de administrativo. Pero no sé si ese impulso se puede mantener en el tiempo, si puede ser sostenido durante demasiado tiempo. Esto por una parte. Por otra parte, os diría y creo que, o sea, desde luego es justo que lo diga, probablemente rompo algún esquema previo. Las oposiciones de teóricamente nivel inferior no son más fáciles que las del grupo A1, ni de broma. Son distintas.
O sea, yo en mi momento de mayor control del temario, que es obviamente cuando aprobé mi oposición, habría suspendido una de las dos, seguro, porque simplemente el test, el tipo de preguntas que se hacen no tienen nada que ver. Son, por decirlo de una forma coloquial, mucho más rebuscadas en el A2 y son algo más generales en el A1. Si en el A1 tienes que entender más el concepto, en las del grupo A2 tienes que entender más o tienes que saber exactamente cómo está regulado algo de forma muy precisa o incluso con qué plazos o cuál es el artículo concreto. Entonces creo que la perspectiva adoptada a la hora de elaborar los ejercicios y por tanto también de calificarlos es muy distinta. Así que no diría que unas oposiciones son más fáciles que otras. También el número de personas que se presentan. Una oposición de administrativo a veces, bueno, me imagino lo conoceréis, casos de estos en que Ciudad Universitaria se colapsa un domingo porque hay examen de oposición y se presentan miles y miles y miles de personas. En las del grupo A2 los números son bastante estables, casi siempre se presenta en torno a, vamos a decir, no es lo habitual, puede ser más, puede ser menos, pero contad que si hay 40 plazas que se presenten 800 personas, no parece una proporción, considerando que además, os aseguro, porque he estado en tribunales, que de esas 800 personas que se presentan con conocimientos o con preparación diaria como para considerar que son personas que podrían. ¿Cuántas plazas hemos dicho que había? ¿40 plazas? Pues a lo mejor hay 30. Y no me estoy equivocando, ¿eh? Estoy diciendo realmente que suele haber menos gente adecuadamente preparada que plazas se convocan. A veces, digamos que se actúa con generosidad de los tribunales, por parte de los tribunales, y se cubren todas las plazas, y a veces los tribunales lo que dicen es no, o sea, no voy a admitir esto y solo voy a admitir a las personas que considere que reúnen los requisitos para pertenecer a este cuerpo y, por tanto, ocupar uno de los puestos de trabajo a los que da acceso pertenecer a este cuerpo. Bueno, son planteamientos distintos, pero el asunto es que lleva a una idea muy clara. No es un proceso de concurrencia competitiva en el que tengáis que entrar digamos, compitiendo con X personas. Competís con vosotros mismos. Ya está. Es decir, si se hace o se cubren los mínimos que la oposición exige, en la inmensa mayoría de los casos se aprueba. ¿Vale? Esto es un detalle que es importante tener en cuenta. María dice: la licenciatura de Ciencias Políticas me gustaba mucho. Me alegro un montón, María. A mí también me encantó. Pero me queda ya muy lejos. Llevo 15 años como asesora jurídica en la AGE. Bueno, pero llevas en contacto con la administración y si te ha gustado mucho, María, es fácil estudiarlo. La parte de ser asesora jurídica en la AGE creo que te va a valer mucho y muy bien para toda la parte general del temario, que es la que se parece más a una oposición convencional, que es en la que están los temas de constitucional, administrativo, pero muy poquitos temas de administrativo comparado con lo que es frecuente en cualquier otro temario de oposición. Hay temas de Unión Europea, de economía, de función pública, gerencia pública. Entonces, ahí te va a venir muy bien tu trabajo en la Administración General del Estado. Pero en el bloque de materias sociales, que es el que de alguna forma da sentido a que esta oposición sea una salida natural de nuestra carrera, los temas son teoría del Estado, o sea, los bloques son teoría del Estado, sociología, ciencia de la administración, teoría y psicología de las organizaciones, teoría de la comunicación. Y esto, espero que no suene raro lo que digo, es muy divertido prepararlo, es muy ameno. Siempre creo que es mucho más agradable leerse un libro o leerse el tema, pues qué sé yo, sobre nacionalismo, que leerse derecho financiero, creo, para quienes compartimos el gusto por una carrera. Entonces, que tengamos un temario de oposición en que tenemos que estudiar mucho nacionalismo, mucho teoría de las élites, investigación social, burocracia, teoría de la comunicación, creo que es algo valioso y que tenemos que aprovecharlo porque la administración cada vez lo demanda más, cada vez la administración utiliza más estos perfiles y sencillamente no los hay. Hay mucho perfil jurídico todavía en la administración y quienes venimos con unas aptitudes
completamente distintas, que además han sido testadas, además de un proceso selectivo en el que se nos ha preguntado sobre aquello que compone lo que nos interesa y lo que ha significado nuestra carrera, pues hombre, creo que hay que aprovechar, creo, pero bueno, lo dejo abierto. Soy profesor interino, habla Agustín. Muchos se jubilan sin sacarse de la plaza. Veo que aquí no es sostenible a largo plazo. No, y cada vez menos. Por distintas sentencias, el hecho de que es cierto lo que tú dices. Antes, y de hecho todavía quedan algunos casos de gente que acaba su carrera siendo funcionaria interina. Bueno, esto ya no, ya normalmente son contratos que se firman a 31 de diciembre de enero del año en curso, prorrogables. En mi departamento, por ejemplo, hay tres personas que están en esta situación y, bueno, pues están hasta el 31 de diciembre, prorrogables, pero prorrogables 2 años. Al tercero ya, ni aunque yo quiera que se prorrogue, con lo cual esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, lo que se hace es que es cierto que vuelves a la bolsa de las interinidades, pero con la situación que comentaba al principio. Tienes un puesto de trabajo, tienes menos tiempo para estudiar, pero aún está pendiente que resuelvas el asunto. Y trabajar como interino durante unos años ni te da puntos ni te sitúa en un escenario distinto al de cualquier otra persona que concurra. ¿Vale? Eso es importante tenerlo en cuenta. María, en resumen, me interesa, esto viene antes, me interesa saber la retribución. Soy funcionario de carrera del grupo A1 en la AGE y no sé si la retribución sería superior. Sí, y muy superior, te lo aseguro. Aun con tus trienios, porque en la Comunidad de Madrid también hay trienios. El temario del TAC me gusta, lo he visto hace poco, pero trabajando es complicado, estoy completamente de acuerdo, y no me compensa si cobro más o menos lo mismo y el trabajo me gusta más o menos igual al que hago en la rama jurídica. Bueno, sí es cierto que el temario perdón, el temario, que aunque te guste, que puede ser complicado. Esta posición también es muy complicada, o sea, son los dos cuerpos superiores, técnicos superiores en ambas administraciones, pero sí es cierto que en la Comunidad de Madrid está ese premio de consolación de la interinidad, que en tu caso, obviamente, si tienes este trabajo no te afecta, pero sí creo que puede resultar algo más amable. Y te digo por qué, y es muy sencillo. Esta oposición creo que la conoce bastante menos gente. Lo que os he comentado de esa proporción de gente que realmente controle el temario y que realmente tenga opción en cada convocatoria de aprobar, raro es que supere el número de plazas. Entonces, mi experiencia, tanto cuando he estado en tribunales como cuando he tenido conocimiento de cómo se han desarrollado las convocatorias, es que si se cubren plazas es porque al final el tribunal ha intentado hacer lo posible porque no se quedara ninguna sin cubrir. Porque, hombre, también es complicado decir, bueno, es que prefiero que no entre nadie a que esta plaza se ocupe con gente que considera que no llega al mínimo que yo estimo necesario para ocupar un puesto. Para pertenecer a un cuerpo y por tanto poder ocupar un puesto. Pero hay otros casos en que de forma perfectamente legítima pues el tribunal dice no, o sea, la pertenencia a este cuerpo le ha costado mucho esfuerzo a mucha gente durante mucho tiempo y no se puede rebajar el nivel, porque si se rebaja el nivel podemos hacer un favor a la persona a la que aprobaríamos y que sería funcionaria, que en otro caso no, pero la calidad del trabajo se resentiría y es un argumento también perfectamente razonable. Así que esta circunstancia creo que habla muy bien del desconocimiento que hay de esta convocatoria y creo que es algo que podríais explotar. Además, se da una circunstancia peculiar y es que, como consecuencia de distintos, no viene a cuento, distintos elementos, las dos próximas convocatorias se prevén bastante elevadas en cuanto al número de plazas. Y esto es algo relativamente excepcional, que una vez todas esas plazas hayan sido ocupadas por personas que han superado el proceso selectivo, pues digamos que se acabará ese ritmo y se volverá a un nivel de convocatoria pues como es el tradicional, pues qué sé yo, 20, 30 plazas cada año y pico. Así que ahora que hay en total unas 200 plazas pendientes de convocar, se convocarán las 200 plazas de golpe, pero sí que es probable que haya una primera convocatoria pues con un número de plazas bastante atractivo y una segunda convocatoria inmediatamente posterior también con un número de plazas muy elevado. Así que históricamente o en la serie histórica es un buen momento si queréis tomar esta decisión. No sé si te he contestado.
María, espero que sí. Mi problema es el tiempo. Ahí no te voy a mentir, hace falta tiempo, eso sí. Eso sí. María Fernández, soy graduada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Vale, María Fernández. Lo de las funciones, más o menos lo he explicado antes. Si no ha quedado suficientemente claro o he sido, bueno, digamos, un poco abstracto, esa relación ese encaje entre la decisión política y la ejecución administrativa, tanto en sentido descendente, es decir, desde la decisión política hasta la ejecución, pero también ascendente, es decir, determinadas necesidades que tiene la administración como consecuencia, pues en muchos casos, de que conoce muy bien un terreno o una materia en la que se trabaja, pues resulta algo absolutamente apasionante. Mi carrera particularmente la he desarrollado en ámbitos muy distintos. La he desarrollado en el ámbito de los servicios sociales, he trabajado también en modernización de la propia administración, en transparencia y gobierno abierto, en sociedad de la información, en actuación ante la violencia de género y otra vez en políticas sociales, con lo cual, bueno, creo que parte del trabajo, lo he dicho antes, es la variedad. El hecho de poder ir especializándote o incluso en algún momento de tu carrera, pues dar un giro y buscar otra especialidad. Entonces creo que esto es muy interesante en cuanto a las funciones. En cuanto a las retribuciones, es que depende mucho de los complementos. Como sabes, el complemento específico es la clave, entonces dependiendo del nivel que ocupes, si tienes una jefatura o no, varía. Pero como media, los puestos, perdón, las retribuciones en la Comunidad de Madrid globales son sensiblemente superiores a las del Estado, sensiblemente superiores. Ya con respecto al ayuntamiento, después de una eh, bueno, no es igual a 100, pero una asimilación, eh, equiparación, perdón, que hubo hace, pues creo que fue a principios del año pasado. Ya no hay apenas diferencia. Entonces, bueno, pues antes sí, el ayuntamiento era donde más se cobraba, después Comunidad de Madrid y después a bastante distancia el Estado. Ahora en el Estado las retribuciones siguen siendo igual de bajas que lo eran antes con respecto a las otras dos administraciones, pero entre ayuntamiento y Comunidad de Madrid se ha nivelado bastante, ¿vale? Para evitar también la fuga de personal desde la Comunidad de Madrid hasta el ayuntamiento. Era así de sencillo. Si por estar haciendo más o menos tus mismas funciones puedes cobrar más, pues la gente se pasaba al ayuntamiento a través de procedimientos de libre designación, de artículo 55, es decir, convocatorias abiertas a personal de otras administraciones públicas o cuerpos de otras administraciones públicas, y la gente se iba. Entonces, la Comunidad de Madrid, para evitar ese flujo, pues hizo más atractivas las condiciones en los niveles en los que ese flujo era más acentuado. Me pilla ya muy lejos. La licenciatura y doctorado lo terminé hace años. Bueno, yo te diría, María, que lo pensaras, aunque lo hayas terminado hace años, porque es una muy buena oportunidad. Tal vez lo puedes probar, ver si te manejas bien, si te merece la pena el esfuerzo, sobre todo pensando en esto que he dicho, en la excepcionalidad de que haya las dos próximas convocatorias con un volumen de plazas que no se va a repetir, o al menos no se va a repetir en breve, porque de hecho en los últimos años las plazas convocadas han sido muchas menos. Katia, vale. Katia pregunta hace una de las preguntas habituales. ¿Cuántas horas al día y durante cuánto tiempo? Lo de las plazas ya lo he comentado. ¿Cuántas horas al día? Pues depende de si estás trabajando o no. Eso es un primer elemento fundamental. En la situación idílica de acabo de terminar la carrera, tengo cierto confort económico, bueno, digamos, hablando coloquialmente, me puedo permitir vivir en casa de mi madre, padre, bueno, pues a lo mejor ahí sí te diría
pues que lo tomaras como un trabajo y que no dejaras de estudiar como un mínimo de 7-8 horas diarias, que no tienen por qué ser 7-8 horas memorizando, pero sí que dedicadas a la oposición. En ese tiempo pues hay mucho que hacer, desde preparar los temas, hacer resúmenes, hacer distintos ensayos, leer más de lo que está en el temario, porque a veces todo aquello que se completa de un tema o en un tema leyendo, pues se queda mucho mejor en la memoria. Hay posibilidad de bueno, pues distintas lecturas para ir trabajando también el tema de composición o de ir leyendo casos prácticos. Entonces, no es todo el tiempo memorizar, 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 pero sí que a lo largo de esas horas, digamos, trabajar distintos elementos, pues creo que puede ser una muy buena fórmula. ¿Durante cuánto tiempo? Pues es lo que he dicho antes. Lo ideal, pues que tengáis un periodo de en torno a 2 años en el que podáis estudiar sin la amenaza, presión, por otra parte una motivación, pero si estáis estudiando, pues la presión de que haya una convocatoria en marcha. Porque puede, aparte de que no aprobarais, intentar aprobar o intentar hacer como si esa fuera vuestra convocatoria os puede meter una presión excesiva. ¿Vale? Entonces yo no me lo plantearía más allá, o sea, menos de 2 años estudiando. Vale. María, ¿por qué no se equipara la buena pregunta, buena pregunta. Pero antes en la Comunidad de Madrid nos planteábamos lo mismo, porque en la comunidad no podemos cobrar lo mismo que en el ayuntamiento y ahora ya cobramos lo mismo, muy parecido. Entonces, francamente, no sé muy bien de qué depende. No lo sé. Pero sí que sé que incluso la Administración General del Estado está teniendo ciertos problemas para retener personal porque lo que tú estás planteando, hay mucha gente que de forma completamente razonable pues, busca destinos en la Comunidad de Madrid y el Estado hace todo lo posible por retener porque se queda sin personal. Pero, hombre, si recibes bastante dinero más por estar haciendo lo mismo, pues la verdad es que resulta complicado mantenerte por mucho que te guste el puesto, porque tienes muchas necesidades, muchos gastos. Vale, se prevé que se amplíen plazas de la última convocatoria, esperan que se resuelva para volver a convocar. A ver, esta pregunta de Ana Ordóñez, entiendo que sabes bien que hay convocatorias cuyo proceso de inscripción ya, o sea, perdón, plazo ya finalizó. Entonces, lo normal es que hablan un periodo extraordinario, aunque solo sea para que sea. Que decir, hay gente que está en esta convocatoria que ha aprobado la que está terminando ahora. Entonces, como es gente que no se va a presentar al siguiente, lo normal es que efectivamente vuelva a haber un proceso extraordinario, pero es un periodo extraordinario, claro. No, no es justo, María. No es justo, porque los trabajos se parecen mucho y no es justo que no se dé esa equiparación. Completamente de acuerdo. Juan Ignacio, sí, yo sería formador, pero no solo. Lo hacemos entre una compañera y yo, que también es funcionaria del cuerpo. Y posibilidad de teletrabajo, sí, sí. Normalmente suelen ser 3 días de teletrabajo, 2 de trabajo en oficina, aunque pues en algunos departamentos puede ser al contrario, pueden ser 3 de teletrabajo y 2 de oficina, pero por lo general sí, siempre hay teletrabajo. Y aparte es algo que después del gran impulso que experimentó con motivo de la pandemia, confinamiento y demás, se intenta potenciar en el sentido, por ejemplo, de los espacios en la administración, donde suele ser el ámbito donde menos llegan estas tendencias, menos llegan o más tarde llegan, cada vez son más espacios diáfanos, compartidos, para trabajo compartido. La idea de pequeños despachos, mesas asignadas a cada una de las personas que trabajan allí, bueno, pues digamos que cada vez que se reorganizan los espacios ya no ese es el criterio que se sigue. Así que sí, hay teletrabajo. Sonia García Lorenzo, si son 2 años de estudio y se preparan en el colegio, la preparación incluye esos 2 años. No entiendo qué quieres decir con la preparación incluye esos 2 años. Buenas, mira, me refiero al apoyo, digamos, en la preparación de la oposición. O sea, si te preparas a través del colegio, digamos que el apoyo en la preparación también es hasta que te preparas, hasta que te presentas al examen. Vale, sí, o sea, aquí el sistema no es que
preparamos para una convocatoria en concreto o por un número de meses determinado, sino que funcionamos como algo estable, donde de hecho encontraréis gente que lleva mucho tiempo y si empezáis a preparar, pues gente que lleva muy poco, que lleva días. Entonces, el acompañamiento es a todo el mundo. Lo que intentamos es que siempre, obviamente, sean grupos reducidos para que todo el mundo pueda encontrar su lugar y el seguimiento pueda ser el adecuado, sean cuales fueran esas circunstancias. ¿Ahora me explico mejor ahora, Sonia? Sí, gracias. Vale, yo también teletrabajo 3 días, vale, entonces 3 días y 2 en despacho, vale. Sí, en eso normalmente las administraciones tienden a converger. María. Perfecto, gracias. Es posible presentarse a la oposición en 2 comunidades autónomas distintas. Claudia, es posible, posible es. Lo que es bastante difícil es que encuentres 2 convocatorias de técnico superior en que tengas rama social. Eso ya es más complicado. Y eso me parece un punto bastante importante. Quiero decir, puede ser que te presentes a una convocatoria en otra comunidad autónoma, pero el contenido sea básicamente de derecho. Entonces, que en una posición de esta naturaleza tengamos 8 o 10 temas de derecho administrativo, realmente es algo para quienes hemos estudiado estas carreras maravilloso, porque lo normal es haber tenido bloques enteros de 20, 30, 40 temas de derecho administrativo, donde obviamente con respecto a gente que ha estudiado derecho, pues estamos en una situación desfavorable. Pero que en lugar de tienes que estudiarte, obviamente, la ley de contratos, pues la tienes que contar en 1 o 2 temas, pero que luego tengas también que estudiarte todos los temas de teoría del Estado y todos los de sociología y ciencia de la administración y teoría y psicología de las organizaciones y teoría de la comunicación, en lugar de estar estudiando derecho financiero, derecho urbanístico y demás, pues yo creo que es algo muy, muy valioso. Así que creo que el hecho de que haya rama social debería ser el criterio fundamental a seguir. ¿Vale? Podéis indicar días de clase, horarios y modalidad. Eso va a depender, Juan Ignacio, de la cantidad de gente y el perfil de gente que se incorpore. Con perfil quiero decir gente, si podemos ya incorporarla a la dinámica de los grupos que tenemos establecidos, bueno, pues podría ser un horario, pero si es gente con la que hay que empezar de cero, no tendría mucho sentido que de entrada empezara por ejemplo, con el grupo con el que he estado antes. Así que tendríamos que buscar un horario alternativo. Así que no te lo puedo decir, pero sinceramente porque es lo más honesto, es lo que garantiza ese trato personalizado. Si no, pues te diría por los martes de 7 a 8, pero no es así. Y también que sean grupos mínimamente homogéneos. Con homogéneos lo que quiero decir es gente que esté más o menos en el mismo nivel, que tenga cierta afinidad, porque creo que es importante la idea de, y esto sale en bastantes de estas sesiones, la idea de grupo. Parece fundamental. ¿Podéis encontrar por ahí un temario y prepararlo por vuestra cuenta? Podéis. El problema es que a mi juicio, es fundamental que os sintáis parte de algo. Es tan raro que tengas que estar estudiando todos los días del año, al margen de los días que te tomes como de descanso, pero claro, estudiar todos los días del año es lo que os quiero decir. A lo mejor estudiar cuando yo estudiaba, por ejemplo, en la biblioteca de la facultad. Entonces, estudiar cuando la gente estaba de exámenes me resultaba fácil y hasta me motivaba. Pero claro, llega Semana Santa y dices, yo es que, hombre, dentro de los 4 días santos, pues sí me quiero coger 1 o 1 y medio, pero yo el resto de días tengo que estudiar. Entonces, ¿qué biblioteca abre los lunes, los martes, los miércoles? Necesito saberlo. Bueno, no lo sé si abre, pero bueno, la cuestión es que ahí es donde uno nota más que está opositando. Por no decir lo que he dicho antes, el verano. Pues tú ves que la gente a tu alrededor que tiene vidas un poco más convencionales, incluso pues compañeras, compañeros que han estudiado un máster, de curso quiero decir, que han estudiado un máster o de carrera, pues puedes decir, es que esta gente hace vida normal, pues acaba y bueno, empieza las prácticas en no sé qué momento, pero se puede ir unos días tranquilamente de vacaciones en verano. Yo creo que alguien que está opositando puede irse unos días en verano, pero ya está. O sea, que le dé un poco el aire en la cabeza, chapuzón y poco más. Pero quiero decir, no se puede hacer un interrail mientras estás opositando. No tiene sentido que estés 5 semanas dando vueltas ahí por Europa. Ojalá, pero no tiene sentido.
Entonces, ahí es durete, se hace duro cuando tu vida se hace más singular, más extraña. Tienes dificultad para compartir tus hábitos con tu círculo de amistades, incluso pues, en el caso de que tengas pareja y demás, pues hombre, más vale que la pareja sea opositora o sea doctoranda o algo así, porque si no va a ser un poco complicado. Eso sí que tengo que decirlo y creo que es parte de aquello que tiene más interés en una sesión de este tipo. No sé, bueno, sí que sé, de estos aspectos no se suele hablar en otro tipo de presentaciones más convencionales, pero creo que es fundamental que lo conozcáis. Si tenéis un entorno en el que la gente está más o menos con estos temas, fenomenal, fenomenal. Desde luego es un punto que debéis considerar en vuestro propio DAFO, en vuestro propio análisis, muy a favor de preparar una oposición. Si en vuestros entornos las oposiciones suenan raro, no conocéis a nadie que haya preparado nada, pues desde luego por mi parte estoy encantado de que quedemos por aquí en el colegio o llamada de teléfono o lo que sea y os aclaro las dudas que necesitéis. Pero sí os digo que ahí se dificulta. Y vuelvo a lo de antes y conecto esto con los horarios. Cuando alguien, y esto, bueno, permitirme un pequeñito paréntesis de análisis, reflexión de lo que implican los procesos selectivos. Cuando se dice que hay cuerpos que son la élite de la administración y que básicamente, bueno, son una continuidad de la misma gente y tal, quiero que tengáis clarísimo que esto no es porque hay ningún tipo de favoritismo o trato de favor a gente que venga de una determinada estirpe funcionarial. No va de eso. Pero si se aprecia materialmente una cierta continuidad en apellidos y demás, o cuando uno trabaja en la administración y entra en contacto con aquellas personas que ocupan estos puestos, pues entre el 25 y el 29, ve que viene de familias acomodadas o incluso familias en las que hay presencia de personas que han estado en estos cuerpos o están, se debe a algo que tiene que ver con lo otro que estaba diciendo. Se debe a que o tienes un entorno que comprende muy bien todo lo que implica preparar una oposición en cuanto a continuidad, en cuanto a que el resultado no es inmediato, en cuanto a que a lo mejor no puedes tener muchas vacaciones, salvo unos días que te escapes a la playa, a donde sea, en cuanto a que llega Semana Santa y tienes que estudiar, llega verano y tienes que estudiar, llegan Navidades, y bueno, a nadie le estoy diciendo que tenga que estudiar el 24 por la noche, pero, hombre, si te tomas el 24 libre, porque te gusta ir a, yo qué sé, a comer con tu familia y luego tenéis costumbre de un cafetito con turrones y no sé qué, pues, hombre, sí que te diría que los 2 días enteros, 24 y 25, no, pues el 25 por la tarde estudia. Esto, si no tienes un entorno que entienda, lo impulse, lo valore, lo apoye, es un extra de esfuerzo que tenéis que hacer. Y a lo mejor os parece una bobada, pero os garantizo que cuando empiezas un proceso de oposición que dura tanto tiempo, que tengas esa especie de colchoncito anímico, acaba resultando, no digo determinante, pero sí digo bastante decisivo. Así que mirad en vuestro entorno, hablad con vuestro entorno inmediato. Aquí habrá todo tipo de situaciones. Habrá gente que viva de forma independiente, gente que viva, digamos, en su casa de origen. Quiero decir, habrá gente que tenga pareja, que no, todo esto. Sí os diría que mirarais un poco a vuestro entorno y si tenéis pleno convencimiento de que este es vuestro futuro profesional, adelante. Si tenéis alguna duda, creo que ahí podéis encontrar alguna clave. Si hay un entorno que pensáis que lo puede apoyar y que va, más que apoyar, porque apoyar en principio vuestras decisiones, ese entorno las apoyará, a comprender lo que implica. Pongo un ejemplo, no me quiero extender mucho. Normalmente, si estáis en la carrera y habéis estudiado, lo normal, salvo que ocurra una catástrofe, es que el examen se apruebe. Cuando se trata de un proceso selectivo, puede haber 1000 elementos que intervengan para que ese automatismo entre estudio y apruebo no se dé. Entonces, tener la tranquilidad de decir, bueno, vale, esta convocatoria está muy bien, debería aprobarla, llevo 1 año y medio, 2 años estudiando, es mi momento, vale, pero no pasa nada si suspendes. ¿Qué ocurre? Pues que hay mucha gente a la que le falta ese apoyo en términos de entorno, que sustente un poco las decisiones y todo el proceso, que a veces es complicado, que no aguanta algo así. Pues que llevo estudiando 1 año y medio, me presento al test, por lo que sea,
no lo apruebo y, bueno, pues no es el fin del mundo. Entonces, todos aquellos entornos, y aquí, claro, si tu madre, tu padre han sido funcionarios o han sido técnicos superiores de administración general, van a entender muy bien que ese tipo de cosas pasan. Entonces, es ahí donde se puede producir una cierta continuidad, de donde puede parecer que hay un favoritismo o qué tal, pero de verdad no es así, en absoluto. No sé si me estoy explicando, si la idea la he trasladado. Con esto no quiero decir que nadie que no tenga un entorno funcionarial ose presentarse a una oposición. Al revés, yo no lo tenía y a mi entorno le costó entender determinadas cosas, como eso que os he dicho, mis horarios de estudio, cuando yo no tenía que ir a ningún sitio, no tenía que fichar en ningún sitio, no era ir a clase, pero esa disciplina espartana, de decir, bueno, pues yo todos los días a las 9 de la mañana estoy en la biblioteca estudiando. Bueno, pues había veces que si tenías que ir a un recao o yo qué sé, o tenías una cita médica que digas, no, yo es que no puedo, pues parece un poco extraño, pues si la obligación te la impones tú. Bueno, pues cuando estás en un entorno que conoce de qué va esto de las oposiciones, entiende y hasta te obliga a decir, no, no, tú a las 9 tienes que estar ahí, olvídate de si hay que hacer una obra en casa o vienen a reparar la lavadora, olvídate, tú a estudiar. Bueno, pues esto es importante, muy importante. Así que digo simplemente que lo tengáis en cuenta para saber que ese sobreesfuerzo en el caso de los entornos menos sensibles con este tema de las oposiciones tendréis que hacer. ¿Qué más os podría aclarar? Sí que a lo mejor, ¿cuándo empezarían las sesiones? No sé si empieza en septiembre o... No, y muy buena pregunta. Y ya que estás aquí, si me puedes decir tu nombre, porque es Carmen. Carmen. Pues te agradezco la pregunta, Carmen, porque debería haberlo dicho. La preparación empieza en cualquier momento, porque los ritmos son muy distintos. Entonces, si el calendario de convocatoria de el calendario de las convocatorias fuese siempre el mismo, podría haber una regularidad. Pero claro, ahora está terminando una convocatoria, se estima que para finales de año, principios del siguiente, podemos tener el test, entonces no tiene sentido que con una lógica académica la preparación empiece en septiembre. Entonces, en cualquier momento, la gente se incorpora a los grupos y lo que vamos es individualizando la atención para no tener muchos tíos, estuvieras a lo mejor yendo todos los días a clase con un grupo de gente que lleve 6 años preparando, o sea, 6 años, no, pero es una exageración, que lleve un año preparando, porque entre otras cosas te puede hasta intimidar, decir, pues es que este nivelazo no, entonces vamos adaptando. Pero viene a partir de ahí, por eso antes, no sé quién preguntaba, no sé si era Juan Ignacio, bueno, no sé, que dependiendo del ritmo al que la gente se vaya apuntando, y también os digo, cuando se acercan convocatorias como las de ahora, que van a ser bastante amplias o bastante numerosas en cuanto a plazas, pues obviamente hay mucha gente que se apunta. Cuando acaba una convocatoria y no hay, como ahora sí, algunas que sean golosas en vista, pues el nivel baja. Y esto me sirve también para para plantearos otra cuestión. Si decidís opositar, hacedlo en serio. Pero no hagáis bueno, estudio unas horas o lo compatibilizo con un máster que estoy haciendo y a ver si me puedo sacar 2 horas, otros días 3. Ahí la oposición va a ser, creo que lo vais a coger manía, porque no os va a lucir nada. Se os va a hacer una montaña de temas, veis que no vais a avanzar y creo que no es buena cosa ni compatibilizarla con con otra salida como puede ser un máster, ni tampoco creo que anímicamente se soporte bien. Mantener con un periodo con una forma de preparación de baja intensidad durante mucho tiempo, creo que desgasta muchísimo. Entonces yo os diría que si lo hacéis, que lo hagáis pues con las circunstancias que tiene cada cual. Si tiene que trabajar por la mañana, los fines de semana, por las noches o cuando sea, pues obviamente que lo haga. Y desde luego, la otra preparadora y yo somos absolutamente sensibles a todo este tipo de situaciones y tratamos de poner las cosas lo más fácil que podemos, pero por ello a pleno rendimiento. O sea, no lo hagáis como, bueno, una actividad más de entre otras que tengo entre manos, porque creo que no va a funcionar. En cuanto a si se puede trabajar, que es otra de las preguntas habituales, yo diría que, o sea, lo deseable es pues estar en una familia con recursos económicos suficientes como para que te puedas permitir simplemente estudiar. Pero
como este no es el caso de muchísima gente, lo que os diría es que depende del trabajo que se tenga. Yo tuve que trabajar cuando preparaba la oposición, porque yo no vengo de una familia en la que exista ese colchón económico, pero claro, mi trabajo era muy agradable. Entonces, pues el hecho de estar haciendo actividades deportivas con críos los fines de semana, pues la verdad es que es muy divertido. Entonces, por mi parte, me parecería un poco frívolo decir, no, yo es que trabajé, o sea, alguien que esté trabajando, pues no sé, como camarera, camarero, los sábados, domingos por la tarde, se meten unos palizones bestiales. Y yo estando los sábados y los domingos por la mañana haciendo actividades deportivas, pues os aseguro que no era un gran desgaste, es que hasta me relajaba, me divertía. Entonces, si tuvierais algún trabajo de ese tipo, fenomenal, perfectamente compatible. Luego sumé a los fines de semana todas las tardes, pero a partir de las 7. Entonces, cuando ya tenía el temario más o menos controlado, decía, bueno, pues yo estoy a las 9 todos los días en la biblioteca, como no me enrollo mucho para comer, como en media hora, 3/4, 1 hora como mucho, y luego sigo hasta las 6. Ahí a las 6 me voy a trabajar. Pero otra vez más, también era esto mismo, actividades deportivas, entonces era muy llevadero. Así que, claro, yo os puedo decir, no, yo trabajaba todos los días, pero sería un cínico, y sería un mentiroso y sería una persona deshonesta, porque eso es trabajar, pero ahí tuve mucha suerte con ese trabajo. Pero tampoco esto me lleva a decir todo lo que no sea un trabajo de estas características es imposible. No, más que nada, o principalmente diría, si es un trabajo que permita un desgaste intelectual asumible y unos horarios que encajen bien, pues hombre, un trabajo de fin de semana en el que podáis estar más o menos en piloto automático, ¿por qué no? María, asesora jurídica de 9, o sea, asesora jurídica ya complicado, pero es que de 9 a 5, wow, me dices que, bueno, pues que es que a las 2 acabas y que, por ejemplo, a las 5 te podrías poner a estudiar, te diría, ¿por qué no? Puede ser. Pero claro, es que entiendo que salir a las 5, ojalá, supongo que tú me dices ojalá, entiendo que sales a las 5, pero habrá días que sea a 5:30, habrá días que sea a las 6. Los viernes entiendo que pereza infinita, pues ahí sí que lo veo complicado, salvo que optaras por, y ahí simplemente lo suelto, una primera convocatoria de aproximación en la que tu objetivo sea aprobar el test, plantearte que ese test te dé acceso a un puesto en la Comunidad de Madrid, obviamente como interina, pero con un horario que sí que te va a permitir compatibilizar, porque como interina, pues a las 3 puedes estar perfectamente en casa estudiando. Pero bueno, sería simplemente eso que también me contradigo, ¿no? Os he dicho que no está bien preparar una oposición pensando en aprobar solo el test, pero puede haber situaciones como la que presenta María, en la que es algo planteable. No es la situación idílica, obviamente me imagino que a María le encantaría prepararse la convocatoria para intentar aprobarla de forma completa, no acceder al paso intermedio de las intermediades, pero bueno, es una opción que os planteo y que al estar presente en esta convocatoria puede influir en vuestra decisión. Katia, es muy buen escenario. Espera, que estoy leyendo el primer mensaje. El primero, de momento, me parece situación idílica. Si trabajas en dos opositores sería intervención social, trabajos muy desgastantes, aquí creo que no lo veo en mi caso. Katia, es que en mi equipo todo el mundo, o sea, todas mis compañeras son trabajadoras sociales y todas ellas han tenido un desarrollo, un trabajo o sea, una evolución muy similar a la que tú podrías plantear. Es decir, estar trabajando en intervención social en un determinado momento de sus vidas, o sea, no os voy a contar aquí sus vidas, no sería de muy buen gusto, pero en un determinado momento decir, bueno, me planteo algo que me pueda estabilizar un poco y que también bueno, igual es aquí hacer una cosa que no... Quiero decir, el nivel de exposición que tenéis en intervención social y el desgaste, bueno, lo dices tú misma, así que menos mal que has utilizado tú la palabra. Me siento menos culpable. El nivel de desgaste es brutal. Entonces, a veces trabajar o tener al menos la opción de tener un puesto de trabajo desde el punto de vista de la política pública que no te acerque tanto a la dura intervención, puede ser una opción. Entonces,
Si te encuentras en esa tesitura, si te quieres quedar con mi contacto y hablamos más detenidamente, por mí encantado, ¿eh? Porque soy sensible a tu situación. Sí, además por la opción de trabajo que tienes, ahí lo dejo. Yo si queréis os comento correo electrónico, ahora que lo he dicho, o lo apunto, ¿no? Igual es más fácil que decirlo. Así lo tenéis. Como veis, mi madre es húngara y mi padre búlgaro, así que no confundáis porque muchas veces ocurre que se ponen los apellidos al revés, que no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Así que si quieres que ahora hablemos un poquito más despacio, Katia, por mí encantado, ¿eh? Y además te puedo poner en contacto con gente de mi equipo y que ellas te cuenten también su experiencia por si te ayuda a tomar la decisión. Bueno, si hay... Sí, igual te propongo una duda que es muy personal, pero como la gente está un poco en sus situaciones, como veo que tienes conocimiento sobre otras oposiciones, es que me estoy planteando o bien esta o la de carrera diplomática, porque personalmente tengo más facilidad para los idiomas y demás, que por eso es un punto fuerte, pero es verdad que el porcentaje de aprobados es muy bajo, entonces no sé si conoces un poco experiencias de gente, a lo mejor que me haya intentado. Sí, y lo de los porcentajes es que siempre digo lo mismo. No son muy significativos, porque yo os plantearía otro que es el porcentaje de gente que realmente se presenta en condiciones de aprobar una convocatoria. Esta convocatoria de la que estamos hablando de Comunidad de Madrid tiene la enorme ventaja de, por una parte, un temario, si hemos estudiado estas carreras, un temario amable, es un temario jurídico duro, y por otra parte la golosina que puede ser engañosa de la interinidad. Eso en otras convocatorias, en otras oposiciones no existe. En el cuerpo diplomático no tienes ni lo uno ni lo otro. Entonces, bueno, el temario sí que puede ser interesante, pero el tema de la interinidad no. Está el tema del curso previo, que no sé si... Sí. Entonces, hay como demasiados elementos que la diferencian. ¿Esto a qué me lleva a pensar? A que la carrera diplomática se suele dirigir hacia ese proceso selectivo gente que tiene muy claro que esa es su opción. Y solo de forma secundaria busca otras cosas, o digamos de forma... ¿cómo decirlo? Es que ni siquiera complementaria, porque antes había gente que se presentaba a esta, la de Técnico Superior de Administración Civil del Estado, pero ya cada vez han especializado más sus ámbitos. Entonces, creo que esta de la Comunidad de Madrid tiene la ventaja de poder tener un ámbito algo más amplio de gente que potencialmente le podría encajar. En la otra tiene su público y hay que tener muy claro que o formas parte de ese público y tienes muy clara que es esa orientación, pero entonces no admite dudas. O sea, ¿vas ahí o no es aconsejable? Eso es más a nivel de dificultad, porque ahora mismo estoy en cuarto de Ciencias Políticas y la verdad que muchas gracias porque me ayuda muchísimo el saber que puede asustar mucho para ver que se presentan en torno a 800 personas que comentabas, pero que realmente no todo el mundo va bien preparado. En absoluto. He estado en tribunales y han sido más las ocasiones en las que hemos rescatado a gente que en un primer listado estaban suspendidas o suspensas y finalmente hemos dicho, bueno, venga, pues si al final estamos de acuerdo en que estaba muy cerca del aprobado, ¿para qué lo vamos a dejar vacante? Han sido mucho más esos los casos que aquellos otros en los que hemos dicho, joder, qué gente más buena, ¿a quién dejamos fuera? Es triste, pero yo tengo que ser sincero. O sea, no debería ser así, pero lo es. Bueno, Katia, entonces nada, ya nos ponemos en contacto por correo y nada, y ya hablamos e incluso si quieres pasarte un día por allí y te contamos un poco lo que hacemos, por mi parte encantado, pero creo que el hecho de que puedas tener ahora una prestación por desempleo, que tengas una orientación profesional ya clara y que busques una alternativa me parece muy bien en el sentido de que diversificas también el campo, porque yo no soy trabajador social, pero me interesa muchísimo y aprendo muchísimo de ellas
Y lo que sí me cuentan es que justo la palabra que has utilizado antes, que desgasta mucho y que, bueno, a todas ellas les ha venido bien tener una opción que sea seguir trabajando en el ámbito de las políticas sociales, pero con un grado de exposición algo menor. Así que si esa puede ser tu vía y ahora mismo tienes esa ventana de este momento puntual de desempleo, igual podrías, pero no te doy más la tabarra. Si quieres, contactamos por ahí y me comentas. Rodrigo, podemos hablar un poco de la metodología de la preparación en el centro, entrega de temarios, preparación en el centro, simulaciones. Sí, es un poco lo que comentaba al principio. Normalmente las academias suelen centrarse, o tradicionalmente se habían centrado en la preparación del último ejercicio, del oral. Entonces, desde el primer día estás exponiendo temas y cuando se acercan los exámenes, pues preparas específicamente unos cuantos test, unos cuantos casos prácticos, algunos temas de composición. Lo que hacemos aquí es intentar preparar de forma integral desde el principio. Obviamente hay un peso sobre aquel ejercicio al que menos habituados estamos, pero lo que intentamos es hacer todo. Lo que después de una primera fase de elaboración de los temarios y demás, ya no nos ocupa demasiado o no nos ocupará demasiado en las próximas 2 convocatorias, es en la preparación del temario, porque es algo muy laborioso, pero ya lo tenemos. Entonces, ¿puede haber aportaciones a ese temario? Desde luego. ¿Podemos revisar temas? ¿Podemos hacerlos nuevos? Perfecto. Puede ser que alguien que esté preparando la oposición por lo que sea, porque es aficionadísimo, no sé qué tema, y mejora uno de los temas. Puede ser. Pero lo importante es que nos habituemos a trabajar en algo que como filosofía aquí tenemos bastante claro, y es que tenemos que tener unos conocimientos para poder superar un proceso selectivo, pero que aquí, como una academia que prepara oposiciones, tenemos que centrarnos en enseñaros cómo superar ese proceso selectivo. Quiero decir, está bien que conozcáis, bueno, está bien, es absolutamente imprescindible que conozcáis el temario, pero aprobar esta posición tiene su propia lógica y tiene sus propios elementos favorecedores, vamos a decirlo así. No quiero decir que haya trucos, pero sí quiero decir que cuando, por ejemplo, estáis preparando los temas de composición, pues no es lo mismo un tema de composición como el que habéis podido hacer en la carrera que un tema de composición destinado a una oposición. No tiene las mismas características y probablemente un tema de composición con el que hayáis podido sacar un sobresaliente en una matrícula en la carrera, pues tendríais muy difícil que os sirviera para aprobar en una convocatoria de oposición. Porque sencillamente las lógicas, las normas son otras, las escritas y las no escritas. Lo que os tenemos que enseñar desde aquí es a trabajar todo eso. Cuando venimos de carreras como la nuestra, en la que se ha potenciado algunas habilidades y se han descuidado otras, y he sido docente en la facultad, o sea, que decir, me da culpa también, no es que esté echando la culpa a gente o a un colectivo del que no formo parte. Creo que este es el lugar en el que debemos canalizar toda esa energía, toda esa capacidad hacia un rendimiento muy concreto, que es algo que en otras carreras pues probablemente se ha tenido muy claro, y estoy pensando en derecho, se ha tenido muy claro desde el principio. Desde el principio, por eso las administraciones están tan pobladas de un perfil jurídico tan evidente, porque desde allí se ha tenido muy en cuenta esa salida natural a la administración. Y por alguna extraña razón, pese a que se lleva impulsando desde el colegio y desde la propia academia desde hace mucho tiempo para que también ocurra lo mismo en nuestra carrera, ha costado. Y aunque ahora ya estamos poco a poco igualando los niveles, pero todavía falta bastante. Entonces, lo que hacemos aquí en cuanto a la metodología es una adaptación de toda esa capacidad analítica, creatividad desbordante a veces en cuanto a los enfoques y demás, a las exigencias de un proceso selectivo que suele requerir algo a veces pegado a la política pública, muy interrelacionado, es decir, se valora que el conocimiento
no sean compartimentos estancos, sino que la opositora o el opositor sea capaz de interrelacionar distintos bloques y desde luego dentro de cada bloque distintos temas. Y eso es lo que tenemos que hacer aquí. En gran parte es una labor de entrenamiento para preparar un proceso selectivo. Por eso, ¿en qué nos vamos a centrar concretamente? También va a depender mucho del perfil de la persona que venga. Finalmente, lo fundamental es que personalicemos mucho la atención. Antes lo comentaba aquí también. De nada nos vale llegar con una metodología, con un calendario, con un todo, cuando eso no se adapta a la persona que tenemos aquí. Entonces, no es lo mismo, por poner un ejemplo, no sé si es tu caso, Rodrigo, que tú seas ya interino en Hacienda y que lo que busques sea pues intentar aprobar ya la oposición, a que acabes de terminar la carrera, vienes pues con toda la energía de haber superado asignaturas, con metodologías, con formas de evaluación muy diversas, y aquí lo que tenemos que hacer es orientar hacia algo que probablemente el Rodrigo que trabaja en Hacienda ya conoce bien. A ese Rodrigo que trabaja en Hacienda ya no hay que darle estas indicaciones porque las conoce muy bien, porque cuando hace un informe concreto pues ya sabe lo que se está pidiendo. Bueno, pues aquí tenemos que a lo mejor enseñar al Rodrigo que acaba de terminar la carrera cómo se hace ese informe, qué es lo que le van a pedir en un examen de composición o en un caso práctico. ¿Me he explicado, Rodrigo? ¿Más o menos? Bueno, a lo mejor no me he explicado nada y has desistido, pero no contesta. Vale. Muchas gracias, Rodrigo. Vale, de todas formas, es que han abierto la puerta ya, creo que tenemos que ir cerrando. Entonces, como os he dejado por ahí el correo electrónico, al margen de poneros en contacto con el colegio, ahí podéis preguntar lo que queráis. Os contesto, si lo puedo contestar por escrito bien, o si no, pues nos damos un telefonazo, intercambiamos impresiones. Simplemente os digo que de todo el montón de historias, de asuntos que hemos planteado, que lo penséis detenidamente y que si lo hacéis, hacedlo en serio. No lo hagáis a medias o no lo hagáis como complemento, porque eso no tiene sentido. Es decir, no suele ser muy útil. Así que ojalá os animéis, porque creo que, francamente, a mí me parece la salida natural desde nuestras carreras, si te ha interesado la carrera y te interesa el ámbito del sector público, obviamente. Pero es importante hacer ese ejercicio. Pensar en lo bueno, pues todas las posibilidades de desarrollo profesional que da la administración, pues con unas, por qué no decirlo también, unas muy buenas condiciones laborales, que francamente creo no es que son distintas a las del sector privado, es que en la administración se respetan. Es así de crudo decirlo, pero desde los horarios, las medidas de conciliación y demás, el no tener que estar pendiente del correo electrónico fuera de tu horario de trabajo, pues bueno, es algo que puede parecer alguna excentricidad, pero bueno, quienes estáis por ahí trabajando, pues sabéis que no es frecuente. Entonces, el hecho de que se respeten esos derechos, pues no está mal. La posibilidad de trabajar en distintos ámbitos, bueno, sí, perfecto. A cambio, pues lo que digo, hay que prepararlo a conciencia. Entonces, trabajar en algo que es la salida natural de mi carrera, que me da posibilidad de trabajar en distintos ámbitos, en eso que a lo mejor me gustó de las distintas asignaturas que he visto, que es la relación entre política y administración. Si todo eso es maravilloso, pero no lo hagáis a medias. Y, por cierto, que se me olvidaba, pero también es pregunta que suele surgir. Si alguien ha visto algún máster que cree que le puede servir tal, perfecto que lo haga. Pero los máster ni dan puntos y suelen servir para mucho para preparar oposiciones. Quiero ser completamente franco, porque también me he encontrado con situaciones en que la gente dice, no, es que yo he hecho un máster de, no voy a decir ningún nombre para que nadie se pueda dar por aludido, y he dicho, vale, pero bueno, yo te hubiese sugerido que lo hicieras cuando ya hayas aprobado la oposición y que incluso te lo financie tu administración como formación a lo largo de tu carrera, porque para esa oposición no te va a valer de nada. Como mucho la bibliografía que hayas podido recabar, pero vamos, ya te estoy dando el temario, con lo cual, bueno, pues igual. Así que, por favor, eso tenedlo en cuenta. De la misma forma que os digo que si optáis por esta vía, que sea con dedicación y que sea tomándoslo en serio, que tampoco penséis que por tomarlo demasiado en serio y decir, bueno, es que aparte de preparar una oposición, hago un máster o tal, no vale de nada. O sea, así de duro. Quiero decir, pues para tener esa posibilidad del máster, sí, tenéis un título, pero en cuanto a lo que es preparar una oposición, no vale de nada. Ni puntos ni leches, ¿vale?
Simplemente lo digo porque hay gente que aquí tiene la idea un poco, las ideas un poco confusas, que no es el de la carrera diplomática, ese es distinto, pero porque también está establecido así. Pero que quien pretenda, pues esto como se parece mucho a tal o tiene un nombre que, en absoluto, en lo que se refiere a la convocatoria a las oposiciones que estamos tratando aquí, ninguna relación, ni ningún beneficio. Bueno, pues lo dicho, ahí tenéis mi correo electrónico a vuestra disposición para lo que queráis. Espero que alguien se anime y que quien se anime lo haga con energía porque el trabajo es, y llevo ya 20 años en la administración, es precioso. Y la posibilidad de reorientar tu carrera sin que ello implique, vamos a hablar de forma así muy materialista, pues pasar unos años o unos meses en paro, incertidumbre, no, porque buscas otra consejería, buscas otra dirección general, pero sigues cobrando. O sea, es que hasta que tu nombramiento salga en el boletín, o sea, es que de verdad es algo que es una seguridad tremenda. Así que no sé, como no conozco vuestras edades, pues igual hay gente que acaba de terminar la carrera y este tipo de problemas todavía no lo siente como algo prioritario, pero bueno, simplemente os digo que lo tengáis ahí presente a la hora de tomar vuestra decisión. Sí, es solo oposición. Efectivamente no es concurso oposición. No. En parte por eso también os decía lo del máster. Es concurso, o sea, es oposición libre. Pues lo dicho, a vuestra entera disposición para lo que queráis, necesitéis, las dudas que tengáis. Soy muy sensible a todo lo que planteéis porque he estado en vuestra situación, me planteé 1000 dudas y no encontraba gente que me las supiera responder. Porque en la academia la gente no sabía muy bien de qué iba el trabajo en la administración y en la administración la gente no sabía muy bien qué es lo que hacíamos en la carrera y cómo aprobar las asignaturas. Entonces, yo que tengo la suerte de estar ahí un poco equidistante, pues creo que puedo entender bien lo que os planteéis y os puedo hablar de cómo es el trabajo en la administración y de cómo preparar esto. Así que no tengáis el más mínimo pudor, que como probablemente me haya hecho las mismas preguntas hace un tiempo, pues estaré encantado de ayudaros. Pues lo dicho, cerramos ya la sesión y encantado de haber estado por aquí este rato. Chao, chao. Muchas gracias, ha sido súper útil, de Sí. verdad, sí.